He escuchado muchas veces cosas como no es para tanto, tienes que ser más fuerte, ¿a poco vas a llorar por eso? Estás exagerando. Y honestamente, por mucho tiempo pensé que mi sensibilidad era un problema, hasta que entendí que no es una debilidad, sino parte de mí. Hola, yo soy Mel, bienvenida a esta sección donde me siento simplemente a platicar contigo de cosas que traigo en la mente. Hoy quiero platicar contigo sobre qué significa ser sensible, por qué está malentendido y cómo podemos abrazarlo. Ok, primero que nada, ¿qué significa ser sensible? Ser sensible quiere decir que tu cerebro tiene mayor actividad en el proceso emocional. Esto nos lleva a tener una mayor percepción emocional tanto internamente como de nuestro entorno. Eso nos hace a nosotros más fácil el captar detalles. Al tener mayor percepción emocional, eso también nos hace tener una mayor capacidad de ser empáticos. El ser sensible no significa ser débil y ser sensible no es ningún tipo de trastorno, es solamente un rasgo de personalidad. Como personas sensibles hay cosas que podemos llegar a percibir como malas de ser sensible. Primero que nada, y siento que eso es muy normal, es sentir culpa por sentir mucho. En lo personal, yo he pasado por esto mucho tiempo de mi vida. Yo me sentía culpable por sentir tanto. Yo sentía que sentir mucho estaba mal y que era algo de mí que tenía que cambiar. También siento que juzgan mucho el sentir tanto y es por eso que nos sentimos culpables de sentir tanto cuando en verdad pues no es nada malo. Al sentir tanto estar tan juzgado hay muchísimas cosas que se nos dicen y es por eso que llegamos a pensar que sentir tanto está mal. Por ejemplo, tienes que ser más fuerte. Ya lo mencioné antes y ser sensible no significa que eres débil. Ser sensible es simplemente que sientes más. Eso no te hace una persona débil. También está qué dramático, qué dramática. Ser sensible no es ser dramático, es simplemente que así lo sentimos nosotros. O sea, no es que estemos exagerando, no es que estemos haciendo las cosas más grandes de lo que son, sino que así son para nosotros. También se escucha que la gente sensible no pone límites o que nos pueden manipular más fácil. Como persona sensible sí puede ser un poco más difícil poner límites porque uno es más empático con los demás y lo que es un poquito más como a lo mejor decir que no, poner límites, pero no significa que toda la gente sensible seamos así, ni tampoco significa que nunca jamás vamos a aprender a poner límites. Una persona sensible, claro que puede aprender a poner límites. Puede ser un poco complicado, pero no es imposible. También se dice mucho que la gente sensible sufre por todo o en vano. Realmente no es que estemos sufriendo porque queremos, es simplemente que así sentimos las cosas y no significa que solamente sintamos lo malo, significa que también sentimos más intensamente todo lo demás. O sea, si algo nos hace felices, nos hace muy felices. Entonces no es simplemente que estemos sufriendo en vano o que estemos sufriendo por todo, es simplemente que así lo sentimos y no es porque queramos sufrir o hacernos los dramáticos. Simplemente así funciona nuestro cerebro. Y siento que siempre se nos ha enseñado el que ser sensible es malo. O sea, siempre nos han impuesto como el ver que somos sensibles como algo malo, como algo que no está bien en nosotros. Pero ser sensible también tiene su lado bonito. Realmente sí hay un lado bonito de ser sensible. La gente sensible vivimos de manera más profunda, literalmente todo. O sea, no solamente sentimos más como que las emociones negativas, también las emociones positivas se intensifican en nuestro cerebro. Esto quiere decir que si también lo positivo se intensifica, disfrutamos muchísimo más de las cosas lindas y de las cosas bonitas. Yo mucho tiempo sentía que a lo mejor yo me emocionaba de más por las cosas también y a veces me sentía rara porque yo decía, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo estar con mi familia y en las reuniones familiares tipo Navidad o cosas así, yo decía como de, es que ¿por qué todos yo los veo tan normales en sus cumpleaños, en Navidad o así? Y yo estoy súper feliz de estar aquí y neta es como que me emociona muchísimo y quisiera hacer mil cosas y andar jugando con todos, cosas así, y realmente mi familia es como que muy tranquila. O sea, mi familia es de que simplemente estamos sentados platicando y cosas así, cosa que también disfruto mucho, pero siento que también soy muy emotiva, siento que a mí todo me emociona muchísimo, o sea, de verdad demasiado. A mí me encanta ir a conciertos y si yo voy a un concierto son emociones a mil. O sea, de verdad yo siento un concierto muchísimo, de verdad a mí me emociona muchísimo ir a conciertos. O sea, yo lloro muchísimo en todos los conciertos de tanta emoción que siento y por un momento también yo pensaba que eso estaba mal, pero pues no, realmente también disfrutamos muchísimo de las cosas buenas, de lo bonito de la vida y de lo que nos hace felices.
Somos personas mucho más empáticas. Esto es muy complicado, siento yo, en el mundo actual, encontrar a alguien que sea empático. Ser empático es algo súper bonito porque conectas más con la gente y siento que incluso puedes llegar a ayudarla más. No cualquier persona es empática y no cualquier persona le gusta ayudar. Entonces siento que esto es un rasgo muy bonito de la gente sensible, que podemos ser más empáticos. Eso nos hace como no solamente estar dentro de nosotros mismos todo el tiempo, nos hace también entender a los demás, qué sienten los demás. Como te dije, esto también significa mayor conexión emocional con la gente. Te entiendes más con la gente que de verdad hace clic contigo. También mucho tiempo yo sentía como que era muy raro, que yo me encariñaba con mucha gente que a lo mejor ni siquiera tenía que encariñarme. Voy a poner de ejemplo mi último trabajo. Yo en mi último trabajo conocí a muchísima gente de la cual me encariñé muchísimo, y a lo mejor era gente con la que ni siquiera salía fuera del trabajo, que literalmente solamente veía dentro del trabajo, y gente que yo sabía que una vez que saliera de ahí no le iba a volver a hablar. Y estaba en todo lo correcto. Realmente a mí cuando me salí de esa empresa me dolió mucho, me costó mucho tiempo procesarlo por todo el duelo que implicó eso. Para mí no fue solamente el duelo de dejar mi trabajo y de ya no tener trabajo, que claro que yo tuve mis razones para salirme de ahí y todas para mí son completamente válidas, pero obviamente también me dolió muchísimo. Fue una decisión muy difícil para mí de haber tomado, pero era lo que yo sentía. Había mucha gente que yo sabía que no le iba a volver a hablar en la vida, y a mí el salirme me costó mucho también por eso, porque yo sabía que así iba a ser. Pero de todos modos yo sentía que toda esa gente la iba a de cierto modo extrañar. Yo sentí conexión con mucha gente dentro de mi ámbito laboral, con la que me llevaba muy bien. De verdad había mucha gente que me caía súper bien, que le tenía mucho aprecio, y pues realmente hasta ahí, o sea, realmente no los iba a volver a ver, y estoy segura de que si ellos no me vuelven a ver a mí, X no, pero yo la verdad sí como que pensaba mucho en eso, porque decía, es que no lo voy a volver a ver, y es una persona súper padre. A lo mejor no eran amistades que se dieron de manera tan fuerte, pero yo sentía mucha conexión con muchas personas. Normalmente las personas sensibles suelen ser más creativas, entonces siento que eso también es una súper ventaja que tenemos las personas sensibles, ser más creativas. Pero no solamente somos más creativos, también solemos ser mejores amigos y mejores líderes conscientes. A lo mejor a ti no te suena como algo súper bueno, que sean súper habilidades y demás, pero créeme que sí lo son, porque esto te ayuda a desarrollarte mejor en ciertas profesiones, y obviamente el que te ayude a ser líder consciente también te ayuda de cierta manera, porque la gente lo nota, o sea, la gente sabe cuando alguien está haciendo las cosas bien y cuando alguien sabe lo que está haciendo. Entonces, claro que esto también te puede ayudar muchísimo a crecer, no solamente como persona, sino también laboralmente. Te puede ayudar a crecer más en tu carrera. De verdad, ser sensible tiene muchísimas cosas muy bonitas. Ser sensible es algo muy lindo y muy especial que no cualquiera va a entender. A lo largo de mi vida yo he conocido a mucha gente que yo la veo y digo de que, wow, es que realmente esa persona casi no tiene emociones. Y yo sentía que muchas veces sufría bastante por el hecho de sentir tanto. Yo veía el sentir mucho como algo malo. Para mí era algo muy difícil el ser sensible. Era algo con lo que tenía que cargar, como si fuera un peso que me estaba estorbando. Entonces, al yo toparme con esta gente, normalmente el comentario que yo les hacía era, wow, a mí me gustaría mucho ser como tú y no sentir. Porque incluso esa gente admite y sabe que para ellos no es tan fácil sentir, y no es tan fácil para ellos ser empáticos, no es tan fácil para ellos entender a la demás gente. También no es tan fácil para ellos tener responsabilidad afectiva, porque obviamente no pueden ser empáticos y no pueden hacerse responsable de lo que hacen sentir a la demás gente. Entonces yo el comentario que hacía mucho era ese, el de a mí me gustaría no sentir tanto, a mí me gustaría ser como tú. Y les juro que no hubo una sola persona que me dijera, esto es súper padre. De verdad, toda la gente a la que yo llegué a decirle eso me contestaba con un no está tan padre. Ellos me explicaban que la verdad no sentir era feo, o sea, que por más que ellos se esforzaran en sentir algo, en entender a la gente, no podían, simplemente no lo lograban, y eso no estaba bonito y no era padre. Yo soy una persona muy sensible, muy sentimental. Yo lloro por todo, yo soy muy llorona. El ser sensible no significa que tengas que llorar por todo, pero en mi caso sí lo es. Entonces también hay mucha gente que no puede llorar, o sea, que realmente no se le da el llorar, y que por más que quieran llorar,
no pueden llorar. Yo conocí a una persona que siempre me decía, es que de verdad, yo siempre que siento algo feo, que estoy muy triste o cualquier cosa, estoy dispuesta a llorar. Llego a mi casa y es que de verdad yo no puedo llorar. Yo sé que eso es a lo mejor algo que ellos tienen que trabajar en terapia, porque creo yo que no es algo normal. No estoy 100% informada al respecto, pero yo sentía que yo estaba como que en el extremo, como que yo lloraba por todo y que todo lo sentía demasiado y que eso estaba mal. Pero ahora yo ya sé que no está mal y siento que aparte el que toda esa gente me dijera es que no está padre el no llorar o no está padre no sentir tanto, o que me dijeran yo preferiría ser como tú, porque también me lo dijeron, era algo como muy choqueante para mí, porque yo decía, oye, o sea, ¿cómo quieres ser como yo si yo veo que ser como yo está mal? ¿Sí saben? Entonces siento que poco a poco he aprendido que es mejor sentir mucho, y ahorita yo abrazo muchísimo el sentir tanto, el estar tan conectada con mis emociones, el poder llorar cuando yo quiera, porque si yo me siento mal, yo lloro y automáticamente me siento mejor, ¿saben? Llorar es súper sanador, de verdad llorar sana mucho. Y ojo, con esto no estoy diciendo tampoco que no sentir esté mal, que no sentir sea súper feo y que no sentir sea horrible. No, simplemente son rasgos de la personalidad que nos tocaron a cada quien, y creo yo que cada quien tiene que aprender a vivir con lo que le tocó vivir. A mí se me hace súper feo pensar en que a lo mejor alguien lleva cargando un rasgo de su personalidad que no acepta. Toda la vida vas a vivir con él y qué feo pensar que toda la vida te va a pesar cargarlo. Es por eso que si tú eres una persona muy sensible, tienes que aprender a vivir con tu sensibilidad. Te comparto cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Realmente a mis 24 años de vida no sé qué tanto o qué tampoco sepa yo ahorita, qué tanto haya aprendido, qué tampoco haya aprendido, pero igual te lo comparto por si algo te pudiera llegar a ayudar. Primero que nada, tienes que de verdad meterte a la cabeza la idea de que sentir está bien. Sentir es algo completamente normal y es lo que nos hace humanos. A mí el pensar eso es algo que me ayudó de verdad muchísimo. El pensar que sentir es lo que nos hace tan humanos, y ser humano es súper bonito. Tienes que abrazar tu lado humano, tienes que abrazar tu lado sensible, tienes que abrazar el hecho de que eres una persona que tiene sus propios pensamientos, tiene sus propios sentimientos. Eso no significa que nada de lo que tú pienses esté mal, y eso tampoco significa que todo lo que los demás piensen está mal. Realmente yo, Melanie Gaona, pienso que sí hay cosas que a lo mejor están mal, pero no creo que sean opiniones. Siento yo que ninguna opinión es incorrecta ni correcta. Solamente son opiniones. Creo yo que lo que está ya mal es tomar ciertas acciones que dañan a los demás, y siento que una vez que tú estás dañando a los demás, es ahí cuando no estás en lo correcto. Y es por eso que también tienes que aprender a que tu sensibilidad, si bien no es algo malo, la puedes controlar para que no llegue a dañar a los demás, porque creo yo que también como personas sensibles podemos llegar a dañar a los demás. Por ejemplo, siento yo que muchas veces llegué a hacer gente sentirse culpable por el cómo yo me sentía, cuando realmente a lo mejor sí va a haber muchas veces que haya gente que tenga que ver con el cómo nos sentimos, pero eso no significa que ellos sean los culpables de que nosotros sintamos tanto o de que nosotros nos sintamos como nos sintamos. Recuerda que a fin de cuentas cada quien decide cómo le afectan las cosas, cómo ve la vida y de qué manera quiere sobrellevar las situaciones por las que está atravesando. Entonces, si bien puedes aprender a que sentir está bien, también puedes aprender a controlar. Algo muy importante también al ser sensible es que tienes que aprender a cuidar tu energía. Ser una persona sensible realmente requiere de mucha energía mental, y eso lleva a requerir también energía física. Entonces tienes que aprender a cuidar tu energía, a no desgastarte por todo. Si bien yo entiendo que todo lo que pasa a nuestro alrededor lo sentimos muchísimo más, siento que tenemos que aprender a ser selectivos con lo que realmente sí nos puede llegar a afectar y lo que no. Yo sé que muchísimas veces, aunque no tengamos el control de las situaciones, no podemos evitar el sentir tanto hacia lo que sea que esté sucediendo, pero siento que es de verdad muy importante para nosotros aprender a enfocar nuestra energía, aprender a enfocar en qué sí queremos a lo mejor sentir de manera tan intensa y qué cosas no vale la pena sentirlas. Si bien es más fácil decirlo que hacerlo, no es imposible, y a mí me ha costado muchísimo, porque de verdad ser una persona sensible además requiere muchísimo trabajo para cualquier cambio que queramos hacer dentro de nosotros, creo yo, pero de verdad no es imposible. Simplemente tienes que tener tus prioridades claras y enfocarte en lo que creas que realmente sí vale la pena.
Algo que nos puede ayudar muchísimo a esto es establecer límites. De verdad, simplemente como persona es muy importante establecer tus límites, pero como persona sensible es aún más, porque como te comentaba, nosotros somos muchísimo más empáticos. Entonces es más normal que nosotros digamos que sí a todo, se nos dificulta un poco más decir que no. Entonces debemos aprender a establecer límites y a decir que no. Cada quien tiene sus prioridades, cada quien sabe qué cosas sí puede acceder a hacer, por qué personas sí puedes acceder a hacer ciertas cosas, pero de verdad tienes que establecerlo de manera muy clara hacia ti, porque realmente es algo que no le tienes que entregar a nadie, no es algo que le tengas que estar como reportando a nadie, simplemente es a ti para que tú tengas un poquito más de control sobre tus emociones, de paz, que no te estés alterando por todo, porque de verdad yo sé que es demasiado fácil. Así como suena de difícil, el primer paso es estar consciente de que debes hacerlo y hacerlo. O sea, sentarte un día y decir, a ver, si lo quieres escribir, si no lo quieres escribir, está bien. A mí me sirve muchísimo escribir las cosas, entonces te recomendaría que un día te sientes y digas, a ver, estos son los límites que yo voy a establecer como persona sensible. Siento que también como personas sensibles tenemos muy claro y tenemos muy en cuenta lo que podemos llegar a hacer por otra gente que muchas veces no nos favorece, o a lo mejor ni siquiera queríamos decir que sí, pero por el no decir que no es como de que... bueno, pues sí. Siento que lo tenemos muy claro, porque así como sentimos mucho todo lo demás, también internamente sentimos mucho. Yo me considero una persona que tiene súper claras sus emociones, y obviamente esto no ha sido siempre así. Obviamente al principio sí era mucho el que por qué me siento tan triste, o por qué me siento así, o es que qué me pasa, cosas así. Y también he aprendido muchísimo a simplemente sentarme, permitirme sentir todo lo que tengo que sentir, porque obviamente reprimirlo tampoco es la manera de hacer las cosas, simplemente dejarte sentir, pero a lo mejor procesar un poquito el por qué te estás sintiendo así, qué es lo que estás sintiendo, por qué estás pasando por eso. Siento que es muy necesario en nuestros casos que somos muy sensibles, que la mayoría del tiempo nos vamos a sentir de muchísimas maneras, vamos a sentir muchísimas cosas, y va a ser muchísimo más fácil para nosotros procesar todo. Un día nos sentamos y empezamos como que a desmenuzar nuestras emociones. Entonces, así como nos podemos sentar un día a desmenuzar nuestras emociones, nos podemos sentar un día a establecer también límites. Siento que eso es algo mucho de introspección, ponernos a entendernos a nosotros mismos antes de entender a cualquier otra persona. También es muy importante para nosotros rodearnos de personas que validen nuestra sensibilidad. Mucho tiempo siento que para mí fue muy complicado como validar para mí misma mi sensibilidad, porque la gente de la que yo me rodeaba no lo hacía. Te cuento un poquito de mi experiencia siendo sensible y de la gente no aceptándolo. Desde que yo empecé como que con la pubertad, con la adolescencia, siento que fue donde más salió en mí el ser sensible. Siento que es cuando ya empiezas a sentir un poquito más. Entonces yo lloraba mucho. Yo hubo un tiempo que no me llevaba para nada bien con mi papá, entonces él si me hablaba poquitito fuerte, de verdad con que me hablara poquito fuerte o con que me diera una instrucción, yo me ponía a llorar. O sea, yo realmente lo sentía como si a mí me hubiera regañado, como si a mí me hubiera dicho es que ya no te quiero, es que yo ya no quiero que seas mi hija. De verdad yo lo veía como lo peor del universo. Si a mi hermano o mi papá le decía algo era como que, sí. Y yo decía, es que porque yo no puedo ser así. O sea, yo de verdad lo siento muchísimo todo. Y mi papá hubo un tiempo que ya, como que yo creo que dijo, es que ya. O sea, ¿por qué me está haciendo ver como el malo cuando realmente yo no soy el malo? Yo no le estoy diciendo nada malo para lastimarla o para nada. O sea, simplemente le estoy dando una orden como papá, porque pues es mi papá. Entonces siento que mi papá un tiempo como que ya se frustró de que yo de verdad era un llorar cada vez que me decía cualquier cosa. Y siento que a lo mejor también pensó que yo lo llegaba a hacer como para no hacer las cosas o como para zafarme de la situación, no sé, pero siento que mi papá ya se frustró y fue como de que es que no llores, es que ¿por qué estás llorando? Y entonces mucho tiempo mi papá me decía de que ay no, ya vas a llorar otra vez, es que ¿por qué estás llorando? Si no te dije nada, es que ¿por qué vas a llorar? No llores, ahí vas a llorar y cosas así, ¿saben? Ahorita mi papá obviamente ya sabe que yo soy súper sensible, que lloro por todo, pero siento que era también algo muy nuevo para él, porque hay que recordar que también nuestros papás, en mi caso yo fui la primera, yo soy la hermana mayor, entonces pues conmigo fue la primera vez que experimentaron todo, y además de que mi hermano y yo somos muy diferentes, entonces lo que vivieron conmigo no lo vivieron con mi hermano, y lo que vivieron con mi hermano no lo vivieron conmigo. Entonces a nuestros papás nunca les enseñaron a ser papás, nuestros papás realmente hicieron todo lo que pudieron, y
y pusieron todo de ellos para podernos criar. Entonces en su momento yo decía, es que ¿por qué mi papá me trata mal? ¿Por qué me dice que no llore? Pero yo también entiendo ya ahorita que mi papá simplemente no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Y aparte siento que también es un poquito más complicado para los hombres como que el reaccionar cuando una mujer está llorando. Yo no sé por qué es tan difícil para ellos ver a una mujer llorando, pero si ven a una mujer llorando es como que se paralizan, o sea, quedan tiesos. Yo de verdad, si quiero llorar, yo no me voy a aguantar porque yo sé que no es sano para mí aguantarme, que se me va a acumular. Entonces, yo si quiero llorar, voy a llorar. Eso no significa que voy a estar llorando enfrente de todos tampoco, pero si yo estoy en un lugar público y quiero llorar, simplemente agarro, me voy al baño, lloro lo que tenga que llorar y salgo. Entonces eso me ocurrió un día en el trabajo y lo vieron como lo peor que yo podía hacer en la vida. O sea, lo vieron como que yo les hubiera robado casi o no sé. Lo tomaron como lo peor que yo pude haber hecho en la vida, cuando realmente fue por un motivo que pues yo no lo veo muy raro que haya llorado. O sea, tuve una discusión un poco fuerte con un compañero de trabajo, me habló muy mal y pues a mí me lastimó. Claro que a mí cuando mi jefe me llamó la atención, yo sí le expliqué de que, oye, pues es que, o sea, me habló mal y me dijo tal y tal cosa que me hizo sentir mal y pues por eso fui a llorar. O sea, no fue como que de la nada. Además, yo no sé cómo supieron que fui a llorar. No sé, toda esa situación estuvo muy rara, pero esa vez sí, pues mi jefe me dijo como de que, oye, eso no es nada profesional, o sea, no puedes estar llorando aquí, no puedes estar poniendo tus sentimientos sobre tu trabajo, tienes que entender que aquí vienes a trabajar, no a llorar y cosas así, ¿saben? A fin de cuentas, soy persona, o sea, yo sé que ellos quisiesen tener puro robot ahí trabajando, que no le tengan que pagar, que no tengan que tratarlos como gente, pero a fin de cuentas somos personas y fue lo que yo le dije, oye, o sea, no me puedes pedir que no esté sintiendo si a mí me hizo sentir mal lo que me dijo y cómo me trató. Entonces siento que por este tipo de situaciones muchas veces a nosotros mismos nos cuesta validar nuestra sensibilidad, pero una vez que lo logramos, una vez que podemos manejar esta sensibilidad, siento que ahora sí puede llegar a ser a lo mejor un poco más fácil rodearnos de gente que también valide nuestra sensibilidad, que no nos haga sentir mal por el hecho de sentir tanto y que no nos cuestionen es neta que vas a llorar por eso, es neta que estás sintiendo eso, es neta, no seas exagerada. Y de verdad eso es súper importante porque si ya lo validamos nosotros, creo que también es muy importante estarnos rodeando de gente que sepan que nosotros somos sensibles y que también entiendan, si es necesario hay que explicarles, pero que entiendan que el ser sensible no nos hace débiles o que no somos sensibles por ser dramáticos, que no es por exagerar las situaciones. Y así como nos puede a lo mejor ayudar tener gente que nos rodee y que entienda nuestra sensibilidad, también nos puede ayudar mucho a hacer ciertas cosas para que no sea tan pesado el sentir tanto, porque entiendo que también para nosotros en cierto punto puede llegar a ser abrumador. Siento que en cada uno de mis videos de Platicando con Mel digo esto, pero es algo que a mí me sirve mucho, entonces me gusta mencionarlo por si es que a alguien más le puede llegar a servir. Y eso es el journaling. El journaling te puede ayudar muchísimo ya que sacas ahí todo lo que traigas, o sea, te ayuda mucho a tener también claras todas tus emociones, porque siento que al plasmarlo y al ya estarlo sacando, como externarlo, aunque sea escribiéndolo para ti misma, es algo muy terapéutico, o sea, como que de verdad te ayuda mucho a entender tus emociones, a desglosar más lo que sientes y a lo mejor también como a ver las cosas como son, a ver que no estás siendo dramática, a ver que no estás exagerando, sino que así es tu sentir. Obviamente también la terapia ayuda muchísimo con esto. Si tienes la oportunidad de ir con un psicólogo, de ir a terapia, hazlo, de verdad te va a ayudar muchísimo. Y obviamente los terapeutas tienen todas las herramientas para explicarte por qué tú estás sintiéndote así, por qué sientes tanto, qué significa que sientas tanto, todo de manera más profesional y obviamente más enfocado a ti y exactamente a lo que tú puedas llegar a sentir, porque también aunque podamos llegar a sentir mucho cierta gente, no todos sentimos igual. Entonces también la terapia te puede ayudar a que sea un poquito más personalizado, que se enfoquen en saber por qué sientes lo que tú sientes y qué es eso que sientes primero que nada. Y claro que sí, pasar tiempo contigo también te va a ayudar muchísimo. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no le gusta estar sola, pero siento que eso es algo que tenemos que dominar toda la gente, porque es algo que nos va a ayudar muchísimo a conocernos a nosotros mismos y sobre todo a conocer lo que sentimos, cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así. De verdad es muy importante conocernos a nosotros mismos antes de cuestionarnos cualquier cosa, porque siento que es muy importante primero que nada conocernos antes de juzgarnos a nosotros mismos. De verdad conocernos puede ayudarnos a saber
el porqué de muchísimas cosas y saber el porqué te va a ayudar a entender qué está pasando y no solamente sentirte mal del por qué te sientes así. Y pues bueno, ya para cerrar te quiero dejar una frase. Repito, estas frases no son mías, son solamente frases que yo veo en internet y me gustan y me ayudan, entonces te las quiero compartir. Tu sensibilidad no es un defecto, es un lenguaje que pocos entienden. Y así es, realmente el ser sensible no tiene nada de malo, no significa que seamos débiles, no significa que no somos fuertes, no significa que no entendemos lo que nos pasa, no significa que no podemos tener límites. Nada de lo que se dice allá afuera de la gente sensible es cierto. Para mí, ser sensible cero es un defecto. Yo lo veo como una parte de mi personalidad que es muy bonita porque me ayuda a sentir muchas cosas que mucha gente no puede sentir en su día a día. La sensibilidad no es un defecto, es simplemente estar más abierto a las emociones y sentir. Recuerda que sentir de verdad es algo que nos hace humanos y es algo muy bonito. Y pues bueno, si es que llegaste hasta aquí, muchas gracias, significa muchísimo para mí de verdad. Espero de todo corazón que algo que haya dicho aquí te haya podido ayudar si es que tú también eres una persona sensible y si no, a entender a lo mejor a la gente sensible. Y pues te veo en el siguiente video, te veo el domingo con un vlog o un video de ese estilo y el próximo miércoles con una plática muy parecida a esta. Otra vez, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, bye.